Bien, jóvenes, vamos a leer el enunciado que tenemos en pantalla para que comencemos a resolverlo. Reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante, ya como nos dice, una fuerza resultante, y un momento de par equivalentes que actúen en el punto A. Aquí está el punto A. Las magnitudes de las fuerzas son 40, aquí 40, 30 y 50 newtons, respectivamente. Y la magnitud del par es de 200 newtons. Bien, vean cómo aquí aparece un nuevo concepto, algo que estrictamente no habíamos visto, que se llama par. Y de alguna manera el problema nos está indicando que este par genera o produce un momento. ¿Ok? Pues aquí deberíamos saber, bueno, hay que eh, saber perfectamente o determinar qué es esto de par. Vamos a ver ahorita lo que es un par. ¿Alguna duda adicional a lo que es este par? Ahorita explico yo lo que es este par, pero ¿alguna otra duda al respecto? ¿O algo que no se entienda? ¿Todo bien, jóvenes? Bueno, vamos a explicar lo que es el par. Voy a colocar una hoja más. Entonces, un par de fuerzas, a ver, eso es lo que es un par de fuerzas. Entonces, un par de fuerzas o simplemente llamado par, eso es lo que son un par de fuerzas, o también conocidas como pares de fuerzas, son dos fuerzas paralelas de igual magnitud, pero de sentido diferente. Así de sencillo. Es decir, si tenemos un cuerpo, voy a colocarlo aquí, una placa, así, y aquí coloco una fuerza. Vamos a colocar que esta es la fuerza con módulo F1, la fuerza con módulo F2, y aquí vamos a colocarlo con otro color
rojo distinto. Vamos a poner aquí una F1 y una F2. Bien. A ver si se alcanza a ver esto aquí en pantalla. Tenemos una placa. La voy a colocar con este color negro. A ver si se alcanza con este color gris. Una placa sólida. Sujeta la acción de estas 4 fuerzas o de estos 2 pares de fuerzas. Vamos a fijarnos en estas 2 de aquí. Entonces, las fuerzas F1 forman un par. Y las fuerzas F2 forman otro par. Bien, entonces, ¿qué le producen las fuerzas F1 a esta placa? Vamos a ponerle placa firme. Estas 2 fuerzas. Vean cómo una pues, va hacia la izquierda y otra va hacia la derecha. Si nada más tuviéramos una fuerza, por ejemplo, nada más la fuerza F1 de arriba, que esta no estuviera, pues esta fuerza F1 le produciría o intentaría producirle un desplazamiento hacia la izquierda. Si nada más tuviéramos la fuerza F1 de abajo, que esta de aquí no estuviera, pues esta fuerza F1 trataría de desplazar esta placa hacia la derecha, ¿no? Todo esto pensando que no están estas 2. Entonces, la acción de F1 a la izquierda se ve contrarrestada por la acción de F1 de abajo hacia la derecha. A ver si estamos de acuerdo. Ahí no hay desplazamiento. Pero, ¿qué es lo que ocurre si las 2 están actuando? Si al mismo tiempo, y pensando que esto ya es un cuerpo rígido, es una placa. Si empujo la placa hacia arriba, esto va a tender a girar en sentido antihorario. Y la fuerza de abajo va a hacer girar la placa en sentido antihorario. Es decir, esta le produce un momento negativo y esta le produce un momento positivo. Es decir, estos pares generan un momento. O el par genera un momento, produce un momento. Y ese momento es un momento en sentido horario o en sentido antihorario. A ver si nos fijamos bien. Si consideramos exactamente, Benjamín, en sentido antihorario, aquí está, así es.
En este sentido, sí, muy bien. Produce en un momento y es un momento en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Y qué hacen entonces las fuerzas F2? Veamos, esta F2 de aquí produce o produciría respecto a esta placa, intentaría producirle este giro horario, ¿no? Vean, si yo empujo esta placa desde acá, pues la placa tenderá a desviarse así. A ver si estamos de acuerdo. Bien. Entonces vean cómo se van a contrarrestar los efectos de los momentos producidos por el par F1 y por el par F2. Para calcular las magnitudes de estos pares necesitamos estas distancias perpendiculares entre ellas. Entonces vamos a darle dimensiones a nuestra placa. Vamos a decir que esta placa de aquí tiene un alto de 20 centímetros. Y esto lo voy a mover aquí un poco. Voy a poner por acá. Y vamos a suponer que nuestra placa tiene de largo vamos a ponerle 60 centímetros. Vamos a poner esta flecha así. Nuestra placa. Y vamos a calcular estos momentos, ¿no? Entonces, el momento debido a un par un par de fuerzas se calcula así. Entonces, vean cómo tenemos que emplear la letra mayúscula M de momento. Y aquí tenemos que poner o indicar par de fuerzas F1. Y se va a calcular como la distancia perpendicular, o la distancia entre fuerzas, multiplicado por el módulo de las fuerzas. Es mejor poner el punto. Entonces, para nuestro ejemplo, pues hay que poner que F1 valga, vamos a ponerle 10 newtons, y que F2 valga
Vamos a ponerle aquí mejor 12 newtons. F2 vamos a ponerle 8 newtons. Entonces, ¿cómo calculamos o cuánto vale el momento debido al par F1? ¿Qué nos están indicando? ¿Qué nos están diciendo que debemos tomar en cuenta? Pues aquí nos dicen, a ver, permítanme, el módulo del par es la distancia entre las fuerzas. ¿Qué fuerzas estoy analizando? Pues el par F1. Aquí está F1, acá está F1. ¿Cuál es el módulo de F1? 12 newtons. Este de acá. El módulo de F1 es este. ¿Y cuál es la distancia entre las fuerzas? Aquí está la línea de acción de F1, aquí está la línea de acción de F2, y la distancia entre ellas son 20 centímetros. Entonces, la distancia entre las fuerzas es 20 centímetros. Y el módulo de las fuerzas, en este caso de F1, es 12 newtons. Vamos a ponerlo en rojo. Pues entonces este par tiene una magnitud de 240 newtons centímetro, en sentido positivo o negativo. Vemos. Positivo. Así es, esto tiende a girar en este sentido, en sentido positivo. Nos colocamos aquí el signo más, positivo, 240 newton centímetro. Calculemos ahora el momento del par. F2. ¿Cuál es la distancia entre las fuerzas? Este F2, aquí este F2. Necesitamos esa distancia. Y vean que si hablamos de una distancia, pues tiene que ser una línea perpendicular. Debe haber una perpendicularidad aquí. No puedo tomar esta, porque hay muchas distancias en ese caso. La distancia siempre se toma perpendicular a las líneas de acción. Esa distancia es de 60 centímetros. Pues la ponemos aquí. 60 centímetros. Y el módulo de la fuerza ¿cuánto vale? Es 8 centímetros. 8 newtons, perdón. Es este módulo. Y el sentido del momento es positivo o negativo. Esto va a tender a girar en un sentido antihorario o en sentido horario. Sentido horario. Sentido horario, exactamente. Exactamente, Manuel. Entonces el momento será positivo o negativo. Negativo. Exacto. Negativo. Por eso lo ponemos aquí. Negativo. Y con una magnitud de 480 newton centímetros. Bien. ¿Alguna pregunta o duda aquí, jóvenes? Aquí nada más vamos a poner
que estos pares generalmente se denotan con una flecha circular. Es una flecha como un arquito, como un arco de circunferencia. Así. Entonces, voy a colocarla aquí en rojo. Vamos a ponerlo mejor en verde. Este es un momento positivo. Si es un momento positivo, hay que denotarlo en su giro. Y el giro es antihorario. Entonces se utiliza esta flecha así, esta flecha circular, con el signo más adentro, y afuera se le coloca la magnitud. 240 newtons centímetro. La de abajo es un sentido negativo. Esa se coloca así. De hecho, aquí el signo se puede omitir porque ya lo estás indicando con la flecha. Aquí no va el signo. Y afuera colocas la magnitud. Así se denota. Entonces, el par F1 queda denotado así, como este. Y el par F2 queda determinado así. O sea, esta placa que tenemos aquí, voy a copiar. Voy a poner así. Vamos a quitarle todo esto. Y en lugar de colocar estas fuerzas, vamos a colocar los pares. Aquí. Este y este de acá. Vean cómo los pares no tienen punto de aplicación. Simplemente son tendencias al giro. Y si yo quisiera reducir estos dos pares, ¿qué tendría que hacer? Es decir, en lugar de tener dos pares, si tengo un par de 240 en sentido antihorario y tengo un par de 480 en sentido horario, ¿cuál es la resultante de estos pares? ¿Sería 240 con el sentido antihorario? En el sentido antihorario, este de aquí, este es el antihorario. Ah, sí, horario, perdón. El horario exacto, muy bien, Manuel. Sí, Benjamín, así es. Ese es el resultado. Es una resultante de los pares, simplemente hay que sumarlos. Y se coloca así, M, R de resultante es igual a M par 1
hacer el momento debido al par 2 del M resultante. Y simplemente se suman 240 newton centímetro menos 480 newton centímetro. En la adición, pues tengo que considerar el signo. El momento resultante es de menos 240 newton centímetro. O sea que esta placa es como si yo pudiera quitar este de aquí. Voy a colocar este negro. Quito este, y simplemente voy a dejar un momento de 240 en sentido antihorario. Es este de acá. A ver si estamos de acuerdo. Tengo que colocar esta flecha y colocar aquí 240 newton centímetro. Así. Vean cómo ya nada más la flecha viene indicada por su magnitud. La flecha ya me está diciendo si es positivo o negativo, porque me está diciendo hacia qué lado va a girar, o en qué sentido tiende a girar. A ver, preguntas o dudas, jóvenes. ¿Todo bien? Comentarios. Bueno, pues esa flecha circular, que es el momento debido a un par o a la acción de un par, ¿sí? Vean cómo esta flecha, es esta que está aquí. Entonces, vean cómo nuestro cuerpo de análisis es pues una barra de madera, simplemente, o una viga de madera sujeta a estos apoyos, a un apoyo de pasador aquí. Si se refiere a que hay un eje, aquí está el pasador, es este punto, y esto le permite girar así, hacia arriba o hacia abajo. No puede girar más esto hacia abajo, porque aquí tiene este tope, tiene esta pequeña esferita que le impide bajar. Esto es como si fuera una barra, una palanca, que puede girar alrededor de este eje A. Puede hacer esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, procedemos. Vean lo que nos dice, reemplace el sistema de cargas, es decir, tengo que cambiar esta fuerza y esta fuerza por una fuerza resultante y un momento de par equivalente. Entonces, aparte tengo que calcular el momento que produce cada una de estas fuerzas en el punto A. Pero recuerden que el momento que produce cada una de estas fuerzas, para un momento tal, a ese momento le tengo que adicionar este par, el momento producido por este par. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me está pidiendo el problema. Que actúen en el punto A. Reemplazar esas fuerzas que actúen en el punto. ¿De acuerdo? ¿Cómo empezaríamos? ¿Sí? Nos están pidiendo esto de aquí. Hay que hacer la suma
de momentos respecto al punto A. Entonces empezamos con esta fuerza. La fuerza de 40 newtons respecto al punto A, ¿qué momento produce? Para empezar, ¿produce o no produce momento? Y si lo produce, ¿es un momento positivo o negativo? Exacto, cero, porque su línea de acción pasa por A. Entonces, la fuerza de 40 newtons no produce momento. La de 30, esta de aquí, respecto al punto A. Vean, aquí está la fuerza de 30. La línea de acción es esta. Ahí está la línea de acción. Luego, la distancia perpendicular de A hacia la línea de acción es esta. 3. Eso quiere decir que si yo trazo o coloco aquí una palanca y la empujo con esta fuerza, esto va a tender a girar en este sentido, en la dirección horaria. Por lo tanto, el momento de la fuerza de 30 newtons es positivo o negativo. Negativo. Exacto, negativo. ¿Y es negativo de cuánto? Menos la distancia perpendicular es de 3 metros. Esta de aquí. Y la magnitud de la fuerza es de 30 newtons. ¿Correcto? Sí, Benjamín, es menos 90. Ok, aquí está la. De acuerdo, ahí tenemos la primera, ¿no? Luego hay que calcular el momento de esta fuerza de 50 newtons. ¿Cómo le hacemos? La línea de acción de la fuerza es esta. Y necesitaríamos esta. Necesitaríamos esta distancia perpendicular. Esta distancia es la que necesitaríamos. ¿Se puede sacar? Sí. Pero es muy complicado. Mucho, muy complicado. Porque tendríamos que sacar la perpendicular. ¿Sí? Se formaría este triángulo. Donde conocemos esta distancia, es de 6. Esta hipotenusa. Y necesitaríamos encontrar este cateto. ¿Se puede hacer? Sí. Pero es complicado. Implicaría muchos pasos geométricos. Pero se puede hacer. Aquí lo más conveniente es emplear el teorema de Variñón, donde se proyecta esta fuerza horizontalmente. La colocamos aquí. Y sacamos su componente. Y luego se proyecta la fuerza verticalmente y sacamos su componente vertical. ¿Cuánto vale la componente horizontal? Esta de aquí. Vean cómo se forma este triángulo. Tengo este triángulo rectángulo aquí. Y necesito este cateto. Si ya conozco la hipotenusa, ¿cómo relaciono la hipotenusa con el cateto adyacente? También véanlo aquí, ¿no? Aquí se forma tu triángulo. Me están pidiendo este cateto. Necesito esta componente. Y aquí tengo este triángulo de la pendiente. Un triángulo 3, 4, 5, donde me dicen que la hipotenusa vale 5, el cateto vertical vale 3 y el cateto horizontal vale 4. ¿Cómo calculo esta componente? Esta componente FY.
y esta componente Fx, pues la componente Fy se calcula como magnitud de la fuerza, 50, por el lado vertical entre la hipotenusa, por 3/5. $50 entre 5, 10. 10 por 3, 30. 30 newtons. Esta vale 30 newtons. ¿Cómo sacamos la componente en X? Este de aquí. Magnitud de la fuerza 50. La horizontal es 4. Ven cómo este lado es paralelo a este de acá. Entonces, 4 sobre 5. 50 entre 5, 10. 10 por 4, 40. 40 newtons al Fx. Y ahora, una vez teniendo estas dos componentes, calculamos el momento de cada una de estas respecto al punto A. Esta componente Fx produce momento. No, ya que está en la misma línea de acción que la fuerza. Exacto, ¿no? La línea de acción pasa por A. La línea de acción de Fx es esta. Esa línea pasa por A. No va a producir momento, ¿no? Entonces, el momento aquí, debido a Fx, vale 0. Pero el momento de la componente Fy respecto al punto A, ¿cuánto vale? Este de aquí. Para empezar, es un momento en sentido antihorario o en sentido horario. Este de acá. Esta fuerza Fy aquí. Esta componente Fy. Si quitáramos estos apoyos y dejamos la pura palanca libre, apoyada en el eje, Sentido horario. en sentido horario. ¿Y eso es positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces ponemos negativo. ¿Y cuánto vale la distancia? Sería 6 metros por Fy, por 50 newtons. Y esto es igual a menos 30 newton centímetro. Newton metro, perdón. Pues entonces, el par debido a esta fuerza, o el momento debido a esta fuerza, es igual a menos 30 newton metro. ¿Y qué me falta? Ya calculé el momento de esta, vale 0. Ya calculé el momento de esta, vale 0. Ya calculé el momento de esta. El momento de esta fuerza es igual al momento de cada una de sus componentes. Esta componente no produce momento, ya la vimos. Esta componente produce un momento de menos 30 newton metro. Aquí lo tenemos, es este de acá. ¿Qué otro momento me falta? Este de aquí. Entonces, no se olviden de ese. Y es un momento positivo o negativo, indicado por esta flecha curva. Es un momento en sentido horario, por lo tanto, es un momento negativo de 200 newton metro. Aquí está, newton metro.
Entonces, ¿cuánto vale todo esto? Vamos a colocarlo aquí nuevamente. Sí, adelante, si hay preguntas. A ver, aquí me preguntan si ya está la distancia del segundo momento, ¿no? Me pregunto, Benjamín, a ver, no sé si te refieres aquí a esta de acá. ¿Es de la que te refieres? Este resultado que está aquí, Benjamín, es este de acá. Ya calculé directamente el momento. Si te das cuenta, ya está en las unidades de Newton metro. Me falta, en dado caso, más bien faltaría multiplicar este, ¿no? A ver, no sé si ya lo alcanzas a ver ahí, Benjamín. Profe, pero es que creo que tengo la misma duda que el compañero porque en donde lo calculó, está multiplicando los 6 metros, que es la distancia, pero por 5 y no sería por 30. Aquí, por... a ver, estamos en esta de acá, ¿no? Sí, ahí. No sería por los 30 newtons, que es la componente, bueno, la Bueno, es que magnitud de entonces... Fy. Ya. No, es que entonces no es que me falte multiplicar, es que multipliqué mal, ¿no? Aquí en chiquito. A ver, no sé si lo voy a poner acá en grande. No es que no haya multiplicado, es que multipliqué mal. ¿Sí se alcanza a ver o no? Lo voy a corregir aquí. Este Fy son 50 newtons por 3/5. Y esto nos da 30 newtons. Es que, y esto es por hacerlo todo pequeño. Voy a colocarlo acá en más grande para que quede. El momento debido a esta componente Fy respecto al punto A, si son estos, es un momento negativo, debido a menos 6 metros, esta es la distancia. Pero ¿cuánto vale Fy? 30 newtons. Aquí, este de acá. Y entonces este resultado, y es que aquí yo sustituí 50. No sé, aquí está en pequeño, esto está mal. Por eso es que puse estos 30. ¿Sí? De hecho, deberían ser 300, ¿no? Esto está mal. Voy a quitar. Lo que hace falta es multiplicar esto. Y ver así, 6 por 3 son 18, por 10 es menos 180. Exactamente, ¿no? Este es menos 180. Entonces, no es que me haya hecho falta multiplicar, que finalmente es un error, claro. Es que multipliqué mal. A ver. Ahora sí, gracias. Y gracias Daniel Ulises, Benjamín también, muy bien, ¿no? Gracias por... Sí, eso es solo una componente, Benjamín, exactamente, ¿no? Faltaría la otra, ¿no? Esta de acá. A ver si estamos ahí de acuerdo. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta componente en X, Benjamín? Mira lo que puse aquí. El momento de esta componente en X vale 0. ¿Sí? Tengo yo esta fuerza de 50 newtons. La descompongo en su componente Fy y en su componente Fx. Y aplicamos el teorema de Variñón. El teorema de Variñón explica o dice que la suma de los momentos de sus componentes es igual al momento de la fuerza resultante. Entonces hay que sumar el momento de esta, ya lo tenemos aquí, y el momento de esta otra. ¿Pero cuánto vale el momento de esta? Vale 0. No produce momento. Así es. Por eso es que ya no falta este de acá. A ver si ya está ahí claro. ¿Sí? Ok, muy bien, Benjamín, ¿no? Muy bien, Ulises, ¿no? ¿Todo bien hasta ahorita entonces, jóvenes?
Perfecto. Muy bien, ¿no? Ya saben, con toda confianza, en cualquier momento, pues me pueden interrumpir, ¿no? Bien, ¿no? Sobre todo aquí, ¿no? Se me acabó la hoja y por andar reduciendo, pues multipliqué mal, ¿no? Muy bien. ¿No? Y ahora sí, hacemos la suma, ¿no? La hacemos acá abajo. Para que no nos equivoquemos. Va a ser menos 90. Newton metro. Menos 180. Newton metro. Y menos 200. Newton metro. ¿Y esto cuánto nos da? Menos. A ver si estamos de acuerdo. Exactamente, ¿no? Newton metro, ¿no? Exactamente, Benjamín, ¿no? Este es nuestro momento resultante. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale nuestra fuerza resultante? Tenemos ya el momento resultante, pero falta la fuerza resultante, ¿no? Pues se tiene y se pone así, momento resultante igual a menos 470 Newton metro. Pero ¿cuánto vale la fuerza resultante? ¿Cuánto vale R? No hemos calculado R. ¿Cómo sacamos R? Pues hay que calcular Rx primero, la componente en X. Y esto se calcula con la suma de componentes en X. ¿Y cuántas componentes en X tenemos? Pues solo una, esta de aquí, que es esta de acá. 40 newtons. Y luego nos falta RY. ¿Cómo calculamos RY? Pues con suma de componentes en Y. ¿Y qué componentes tenemos en Y? Tenemos esta y esta. Y las tres son negativas. Tenemos menos 40 newtons, que corresponden a esta de aquí. Menos 30 newtons, que corresponde a esta de acá. Y otros menos 30 que corresponden a esta de acá. Y eso nos da menos 100. ¿De acuerdo? ¿Cómo saco entonces ahora la R total? La magnitud de la resultante total es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes, de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces aquí está la componente, aquí está la otra componente, y ambas componentes deben estar elevadas al cuadrado. Y después hay que sumarlas.
¿Cuánto vale Rx? 40 newtons. ¿Y cuánto vale Ry? Menos 100. Y el cálculo de esto. ¿Cuánto nos da? Exactamente, 107.7. ¿Qué unidades, Benjamín? Newtons, perfecto. Ahí estamos. Ya tenemos la resultante. Ya tenemos la magnitud de la resultante. Bien. Ahora aquí viene el detalle de la reducción de fuerzas. Reducción a una sola fuerza. Si yo vuelvo a dibujar la viga de madera, tendríamos esto. Vamos a copiar tal cual. Vamos a ponerle en café para que quede más claro. Lo que queremos transmitir. Aquí está la viga. Ah, sí. Aquí me preguntan, no. Aquí hay una pregunta interesante. ¿El par no causa fuerza? No. Vean cómo el par no causa fuerza, precisamente por la explicación de aquí, ¿no? No causa una tendencia a un desplazamiento porque el par está debido o está producido por estas dos fuerzas. Por ejemplo, ¿no? Una que vaya a la izquierda y otra que va a la derecha. Entonces estas dos fuerzas están completamente contrarrestadas. Porque lo que una empuja hacia la izquierda, la otra empuja o jala hacia la derecha. Entonces no produce fuerza, pero sí una tendencia a girar. En el ejemplo del par de acá abajo, una empuja hacia arriba y la otra jala hacia abajo. Entonces la placa no sube ni baja, porque está siendo empujada hacia arriba con 8 newtons y siendo jalada hacia abajo también con 8 newtons. Pero la acción de estas dos fuerzas, de igual magnitud, producen un giro horario. Entonces, el par solamente produce momento, no fuerza. Es producido por dos fuerzas paralelas, pero solamente produce momento. A ver, ¿estamos ahí de acuerdo? ¿Sí? El par no produce fuerza. Estaríamos sumando un cero, ¿no? De las fuerzas. ¿Sí? No sé si queda claro, Andrick. Bien, voy a dibujar ahora el apoyo. Aquí está el eje de la viga y aquí está el apoyo de la viga. ¿No? Esto es lo que hace que esto pueda girar, ¿no? Y voy a dibujar las fuerzas que tenemos. Y los momentos. Voy a ponerlo en verde. Tenemos un momento aquí, este de acá, en sentido horario de 470. Lo voy a poner aquí.
Aquí tenemos un momento de 470 Newton metro. Y luego tenemos una fuerza resultante de 107. ¿Qué dirección tiene esa fuerza resultante? Hacia arriba a la derecha. Aquí no tengo el módulo. Pero falta el vector R, ¿no? Voy a regresarme aquí un poquito. No puedo dibujar la fuerza R. ¿Cómo queda el vector R? Una forma es dibujarlo vectorialmente, ¿no? Donde Rx por I más Ry J más 0, porque no tiene componente en K, ¿no? Entonces una forma es la forma vectorial. ¿Cuánto tiene en Rx? 40. 40 newtons I. ¿Y cuánto tiene en Ry? Menos 100. Menos 100 newton J. Y 0K, porque está en el plano, ¿no? ¿Cómo es ese vector? Arriba a la derecha, ¿sí? De acuerdo a este sistema, ¿no? Vamos a colocar este sistema de referencia. Voy a colocar aquí el eje Y. Y aquí coloco el eje X. ¿Cómo queda este vector R? Si tiene componente X positiva y componente Y negativa. ¿Será un vector así? Ah, aquí nos dice muy bien, Benjamín, nos dice que tenemos un ángulo de menos 68 grados, ¿no? No lo sé, no lo he calculado, pero pueda que sí, porque el vector tiene componente positiva en X, este es Rx, y tiene componente negativa en Y, este es Ry. Y ven cómo la componente en Y es más grande, de hecho más del doble, ¿no? Aquí tengo 40 y aquí tengo 100. Es como si en X tuviera 4 cuadritos. Esto es Rx. Y en Ry tuviera, voy a ponerle aquí que tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aproximadamente esto. Pues al hacer la suma de componentes, el vector es este. Obviamente este ángulo tiene que ser mayor a 45, porque la componente Ry es mayor que Rx. Entonces, a ojo, tu resultado parece muy, muy acertado, Benjamín. Ahorita lo revisamos. Nuestra R o nuestra fuerza resultante debe ser una fuerza así, aproximadamente. Aquí está R. ¿Cómo calculamos el ángulo? Pues recuerden que el ángulo θ se calcula como ángulo cuya tangente sea igual a Ry o a la componente en Y entre la componente en X, y esto es igual al ángulo cuya tangente. Vean como aquí es puro módulo, el cociente debe ser positivo, puro módulo. ¿Cuánto vale Ry? 100. ¿Cuánto vale Rx? 40. Tomamos la calculadora y hacemos el cociente. Y calculamos arco tangente. Arco tangente del cociente 100 sobre 40. Y esto nos da un ángulo de 68. Ya redondeado 0.2. A ver si nos da este valor. ¿Sí, Benjamín? Recuerda que los ángulos los redondeamos a un decimal. Todos los ángulos redondeados exactamente a un decimal.
A ver si estamos de acuerdo que todos debe ser 68.2. Ok, muy bien. Entonces, la otra forma de escribir el vector R es esta. R es igual a una magnitud de 107.7 newtons, formando un ángulo de 68 grados con la horizontal. Entonces dibujo la horizontal, aquí está, y el ángulo es este. Aquí está R. Y aquí están los 68.2 grados. Y esta ya es la fuerza resultante. Así es. Y aquí ya está reducido el sistema. Es decir, en lugar de tener estas tres fuerzas, esta y este par, nada más voy a tener esta fuerza y este par. Y estos dos elementos van a producir lo mismo, estos dos producen lo mismo que estas cuatro cosas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. ¿Se podría reducir aún más? Esto que tenemos aquí. Aquí tengo el punto A. Aquí. ¿Sí o no? De hecho, aquí habría una pregunta, ¿no? ¿Dónde colocar esta fuerza R? Porque si coloco la fuerza R aquí, pues aquí genera un momento. Y si coloco la fuerza R aquí en A, pues no genera momento. A ver si estamos de acuerdo. Yo agarro esta fuerza R que está aquí. Vean cómo la desplazo y la pongo en el punto A. La línea de acción de R es esta. Y pasa por A. Pues entonces, ¿qué momento genera? Ninguno. Sin embargo, me están diciendo que debe producirse un momento de 470 newton metro. ¿Qué tendría que hacer con esta fuerza R? Desplazarla una distancia tal que produjera ¿qué cosa? ¿Qué debe producir esta fuerza R? ¿O a qué debe ser igual ese momento R? Producir o poder. Para que el sistema fuera equivalente o generara los mismos efectos que lo que tengo aquí. Así es, Benjamín. Hay que despejar la distancia de la expresión del momento para encontrar la distancia en la cual debe estar actuando esta fuerza R. Eso es lo que hay que hacer. Y de esta forma eliminar este momento. Esta fuerza R puede generar este momento si yo desplazo R una cierta distancia. Solo que necesito encontrar esa distancia.
Esa distancia, ¿cómo la encuentro? Despejando de la expresión del momento. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Vean, es lo que tenemos que hacer. Voy a copiar todo esto. Voy a pegar acá. Aquí está. Y vamos a quitar este momento. Quito este momento. Vamos a ver si podemos mover todo esto. Aproximadamente aquí. Vamos a calcular o a determinar nuevamente estas componentes. Pues tenemos aquí esta componente vertical, RY. Y aquí vamos a tener esta componente horizontal, RX. Así es. De hecho, vamos a dibujar esto en punto A un poco más grande. Vamos a colocar que esta R actúa en este punto. Sí. Y esta la vamos a mover. Para que el dibujo quede bien claro. Ahí está. Entonces estoy colocando R justamente en el eje de la viga, para que veamos que la componente RX produce o no produce momento. Esta componente de aquí, RX. Vemos cómo la línea de acción de RX pasa justamente por el punto A. Aquí. No produce momento. La única componente de la resultante que produce momento es RY. Pues entonces necesito calcular el momento debido a RY, que ya lo tengo. Vamos a hacer así. El momento debido a la componente RY respecto a A. ¿Cómo se calcula? Pues con una cierta distancia D por la componente RY. Así. Pero necesito esta distancia D. ¿Y cuál es esa distancia D? Pues es esta. Es la distancia que hay entre A y la línea de acción de R. Aquí. Hasta acá. Esta es la distancia D que necesito. Aquí. Así. Este es D. ¿Cuánto vale este momento? El momento que yo quiero sustituir, pues vale 470. De hecho, vale menos 470 newton metro. Ahora necesito yo una distancia
desconocida que multiplicada por la magnitud de RY, que ya la tenemos, RY aquí la tenemos, 100, nos dé ese mismo momento. Vean cómo esta distancia por RY, también genera un momento en sentido negativo. Entonces tengo momento negativo aquí y momento negativo acá. Estamos perfectos. Puedo multiplicar por menos 1 y la ecuación ya queda 470 newton metro debe ser igual a D por 100 newtons. Esto es a lo que se refería Benjamín en el despeje. Pues simplemente esta distancia D serán 470 newton metro entre 100 newtons. Esto me da D. Y finalmente D vale 4.7 metros. Esta distancia D es de 4.7. Y ya está completamente sustituido el sistema. Esto lo voy a poner acá, que es este momento. Este es MR. A ver, dejo esto para que se copie. Preguntas, jóvenes, dudas. O comentarios. No, profe. Todo claro. Claro. Ok, muy bien, Diego. Muy bien, ¿no? Pues esta es la forma en la que se reducen los sistemas. Vean cómo en el plano siempre podemos reducir a una sola fuerza colocada en una posición donde se genera el momento resultante. Bien, entonces pasemos a otro ejercicio. Pasemos a este de acá. Y hagamos lo mismo, ¿no? Adicionemos una hoja más. Y resolvamos lo que nos piden. Nos piden, reemplace el sistema de cargas o el sistema de fuerzas. En este caso tenemos dos fuerzas, dos cargas, y un par. Y entonces, pues, reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúen en el punto A. Es el punto A. Entonces hay que sustituir esta y esta por una fuerza resultante que actúe aquí. Más un momento de par, más el momento que genere esta respecto a A, más el momento de esta que respecto a A, y más este par, ¿no? Esta tendencia ya la tenemos, ya tenemos esta tendencia al giro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dar 3 minutos, jóvenes, 3 minutitos en lo que se calcula, o en lo que calculamos nuestra fuerza resultante y nuestro momento de par resultante.
3 minutitos con lo que podemos comenzar a calcular esto, ¿no? ¿De acuerdo? Damos 3 minutos. Ahorita regreso, jóvenes. 3 minutos para que avancemos en este cálculo.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo nos fue? Adelante, Brian. ¿Hay dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Pudimos sacar la resultante? A ver, tenemos un momento ya y una resultante. Ah, pues muy bien, Benjamín. ¿Alguien más con algún resultado? Brian, 119, la resultante. Nos pregunta Brian. Vamos a calcularla rápidamente para comprobar. ¿Alguien más con otro resultante, otro valor? Nada más tus unidades, Brian. Y si puedes redondear correctamente. ¿Sí? También, Benjamín, el momento está bien redondeado, está bien colocado, pero en tu caso, Benjamín, la resultante debe tener 4 cifras significativas, no 6. ¿Sí? Ok, bastante bien por lo que veo. Vamos a ver. Si gustan, podemos ir. Voy a reducir aquí un poquito. Vamos a tomar el dibujo. Ampliamos acá. Voy a pegar la imagen para tenerla solo como referencia. Y comencemos con los cálculos. Hagamos primero suma de componentes en Rx. Aquí está muy sencilla. ¿Cuánto vale esta componente en Rx? Es simplemente 900 newtons por seno de 30. A ver si estamos de acuerdo aquí. ¿Dudas, preguntas? Esto nos arroja 450 newtons. Luego hagamos suma de componentes en Y. Menos 900 newtons. Coseno de 30. Y menos 300 newtons. Esto nos arroja menos 1079.43 newtons. A ver si estamos de acuerdo. ¿Cuánto vale entonces R? Es 450 más el valor negativo de 1079.423 al cuadrado. Entonces, raíz de 450 al cuadrado más esto nos arroja un valor de 1169. Ya redondeado. Newtons. A ver si estamos aquí de acuerdo. Sí, Benjamín, tu valor es correcto.
contra el módulo. Ahora hay que sacar la suma de momentos. Suma de momentos respecto al punto A. De esta fuerza, solamente la componente vertical produce momento. Y va a producir un momento, vean cómo esa componente vertical es esta de aquí. Va a producir un giro horario. Entonces, será negativo, menos. Tiene una distancia de 75 metros. Y la componente vertical es de 900 newtons por coseno de 30 grados. Y luego tenemos el momento, también negativo, que produce esta componente. De esta distancia. Eso nos da 2.25. Que multiplica a la magnitud de la fuerza. 300 newtons. ¿Y qué momento nos hace falta? ¿O qué tendencia al giro nos hace falta? Pues esta. Falta esta de aquí, que vamos a colocar aquí. Y este es un giro positivo. Que vean cómo va en sentido antihorario. Sentido en contra de las manecillas del reloj es positivo. De 300 newton metro. Y esto lo igualamos. ¿Y cuánto nos da este momento resultante? Nos da un momento negativo. Si quieren, lo vamos colocando aquí por partes. ¿Esto cuánto nos da? ¿Esto cuánto nos da? Aquí pues nos da 300. Aquí nos debe dar un menos 584.567 aproximadamente. El otro lado nos debe dar un 0.25 por 300. Nos debe dar un 675. Newton metro. A ver si estamos de acuerdo. Exactamente. Exactamente, Benjamín. Exactamente, Miguel Adán. Menos 959. Ya redondeado. Bueno, ya redondeado. Voy a ponerlo así. Yo tengo un 0.56. Si lo quisiéramos redondeado, ¿cuánto nos da esto? Menos. Vean cómo aquí
El número empieza con 9. Necesitamos 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Este 5 modifica este 9. El 9 se vuelve 10. Pongo un 0 y tengo que poner aquí un 6. ¿De acuerdo? Este es nuestro resultado. Para que nos salga exacto. Todos debemos tener este resultado. Menos 960. Exactamente, Brian, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. ¿Y dónde tiene que estar actuando esta fuerza? Porque es lo que nos piden, ¿no? Que actúen en el punto A. Ya tengo la fuerza resultante y ya tengo el momento resultante. Pero necesitamos... pues nada más lo piden en el punto A. No tengo que desplazarlo. Ya lo tengo. Ya está resuelto el problema. Simplemente coloco la tubería. Así como está dibujada. Y en el punto A deben estar actuando estas dos cosas, porque ya hicimos esto. Suma de momentos respecto al punto A, que es lo que nos piden, y la resultante actuando en el punto A. Solamente hay que dibujar el vector resultante. ¿Cómo es este vector? ¿Qué dirección tiene? Más o menos. Lo podemos colocar en forma vectorial, porque ya tenemos sus componentes. $450 newtons Ni. Y menos 1079. De hecho, aquí ya redondeado es esto, 1079. Voy a dibujarlo mejor. Esta es una forma de colocarlo. Entonces, esta es una notación, lo voy a enmarcar. Esta es una notación válida, la notación vectorial. Con los vectores unitarios. Vemos cómo tiene una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Entonces, si tiene, esta es Rx positiva y Y negativa, y en Ry, ese vector resultante debe tener esta forma. Pues lo colocamos aquí. Colocamos aquí el punto A. Aquí en el punto A, así. Aquí colocamos el vector R. Y luego hay que agregar el momento, que es negativo. Si el momento es negativo, debe ir en sentido antihorario o en sentido horario. Horario. En sentido horario, exactamente. Entonces lo colocamos. En sentido horario. Y ponemos nada más su magnitud, 960 Newton metro. Y solamente para complementar, pues sacamos el ángulo que tenga la resultante respecto a la horizontal. Lo calculamos. Arco tangente o ángulo cuya tangente sea igual a la componente en Y
Componente en Y, componente en X. Y ese ángulo es de 67.4 grados. Entonces, la otra forma de expresar este vector R es colocar el vector R. Tiene una magnitud o un módulo de 1169 newtons, formando un ángulo respecto a la horizontal hacia abajo de 67.4 grados. Ahí está. Ahí está el problema terminado. Exactamente. Exactamente, Daniel, abajo a la derecha, ¿no? Así es la dirección, ¿no? Con el redondeo exacto. Perfecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o duda? ¿Por qué aquí ya no teníamos que desplazar el vector resultante? Ah, porque no nos lo pide. Porque nos lo pide que actúe en el punto A. No nos pide sustituir o mover esa resultante a una posición tal que simplifique el momento. ¿Sí? Sí, va. Sí. Gracias. Sí, en este caso el problema está, vamos a decir, más tranquilito. No lo pide, nos lo pide que actúe en el punto A. Pues colocamos la resultante aquí, en el punto A, y el par. Si ya pidiera, reduzca el sistema a una sola fuerza resultante, ahí sí tendríamos que regresarlo, ¿no? No lo pide el problema. Sí, gracias, profe. Ok, de nada, Ángel. Pero no había dicho en el problema anterior que si actúa en el punto A no tiene, o sea, las líneas de tendencia pasan por el punto A, entonces no genera ningún movimiento, ningún Así momento. es, así es, así es. Esta R aquí no genera momento. El momento de todas las demás fuerzas es este de acá. O sea, esta resultante aquí y este momento acá producen lo mismo que esta fuerza aquí, esta fuerza acá y este para acá. A ver, no sé si me está explicando. Si yo muevo esta R a otro lugar, ahí se genera un momento respecto a A y ya estoy modificando el sistema. A ver, no sé si por ahí. De hecho, eso es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Esta R, por eso la desplazamos una cierta distancia para que se generara una distancia D que produjera el momento igual al que requerimos. ¿Vale? O sea, el problema anterior nos pide reducir aún más. Nos pide reducir a una sola fuerza. Aquí no, aquí nada más es encuentra la resultante, ponle en el punto A que te indico, y calcúlame el momento resultante respecto también a ese punto A. Es lo que nos pide. Reemplaza el sistema de cargas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúen en el punto A. Entonces, aquí están. Son esta y esta. El par no tiene punto de aplicación. El par actúa en cualquier lugar. Este par lo puedo dibujar en cualquier lugar. Ese tal vez sería el único detalle. Porque nada más es una tendencia al giro. No tiene que estar colocado en ningún lugar. El par nada más te va a decir hacia dónde gira. Por eso aquí queda reducido esto. A ver, no sé si queda ahí claro o hay alguna otra duda, Ulises.
O sea que entonces si obtenemos la distancia y todo esto estaría mal, porque no Bueno, ahí actúa en el estarías, punto A. pues no estrictamente mal, estarías, en este caso, haciendo un paso que no se te pidió, ¿no? Estarías reduciendo aún más, ¿no? Lo puedes hacer, pero el problema ya no es tan estricto, ya no es tan exigente. No te pide reducir una sola fuerza, sino a un par y fuerza. O sea, no es erróneo, pero no es necesario para este ejercicio, para este. El anterior sí. Fíjate cómo el anterior. Ah, no, pues no, el anterior yo lo modifiqué, porque también nada más nos pide resultante y en el punto par. No, no lo pedía tampoco. Aquí lo quise yo reducir nada más. Me puse yo estricto, Daniel, ¿no? Aquí nada más está reducido una fuerza. Voy a poner acá. Tampoco lo pedí el anterior. Este se llama reducción mínima. Reduciendo a una sola fuerza. O sea que los dos problemas estaban sencillos. Muy sencillos. Porque pide las dos cosas, ¿no? Bueno. No lo pedía tampoco. Me adelanté nada más para que lo practicáramos, ¿no? Pero se puede hacer también, ¿no? Para que quede reducido a una sola fuerza, ¿no? Podríamos hacerlo rápidamente, ¿no? Suma de momentos respecto a A es igual a una distancia por la resultante. ¿Cuál es el momento que debemos tener? 960 Newton metro. La distancia D no la tenemos y la resultante solamente vamos a emplear la componente vertical, que es la que produce momento. En este caso, esa componente es de 1169. Despejando, esta distancia D es 960 Newton metro sobre 1169 newtons. La distancia D es pequeña. Es de 0.82 metros. O sea que el sistema quedaría de esta manera. A ver si queda claro. La distancia D que hay que desplazar la fuerza es de 81 metros. Es esta distancia. Voy a colocar aquí. Voy a quitar esta de acá, este en par. Ya no lo necesito. El par va a estar generado por este desplazamiento. ¿Sí? En lugar de colocar la fuerza en A, lo voy a desplazar esta distancia aquí, para que esta resultante produzca un momento respecto a A. Y este ya es el sistema mínimo. Este que está aquí es el sistema mínimo. No puede estar reducido a menos. Ahora sí, ¿no? Si ninguno de los otros dos problemas lo pedía, Daniel. Me adelanté yo. Es que es muy común que en estos ejercicios se reduzca a una sola fuerza. En este caso, ninguno de los dos problemas lo pedía, pero así lo puedes hacer, ¿no? Reduciendo a una sola fuerza colocada en un punto que genere los mismos efectos que las que están acá. A ver si queda esto claro. Esta fuerza R
colocada a 82 centímetros a la derecha de A, con esta magnitud de 1169 newtons, te produce lo mismo que estas dos fuerzas y este par. Ese es el concepto. Esto es lo mismo. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Aquí me preguntan, ¿va a haber examen final? Sí, claro que sí va a haber examen final. Por supuesto. Respecto a los exámenes, ya los recibí, ya los estoy viendo. Denme un poquito de tiempo en lo que los califico, nada más. Que seguramente los tendremos rápidamente, ¿no? Pues ya los recibí, ¿no? Bueno, tengo 12:59. Vámonos ya, jóvenes. Vámonos sin tarea. Porque ya tenemos bastante tarea, bastante trabajo. Nos vemos mañana. Si hay dudas, aquí permanezco, jóvenes. Para los demás, nos vemos mañana, jóvenes. Que estén muy bien. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta luego, Paulina. Hasta luego, Diego.